Dios es bueno. Cuando estaba pequeño, tenía un pastor que hablaba un poco de inglés. Back then, when I was younger, I used to have a pastor that Nos speaks some agarraba English. a todos ahí sin saber ni una palabra de inglés. And he used to talk to us in English without us knowing any English. Y él decía, God is good. And he used to say, God is good. Así es que aprendí desde muy pequeño que Dios es bueno en inglés. So since a young age, I learned that God is good in English. Quiero que vayas conmigo al libro de Nehemías. I want you to go with me to the book of Nehemiah. Y vamos a leer algunos versículos. Lo voy a hacer en español por el tiempo. We're going to read this Bible verses in Spanish, the time. Y vamos a ir a Nehemías capítulo 1, We're going to go to the book of Nehemiah, chapter 1, del 1 al 5, 1 al 4. verses 1 Y to luego 4. vamos a ir a Nehemías 2, del 1 al 5. And then Nehemiah 2, 1 through 5. Y luego Nehemías 2, del 19 y 20. And then Nehemiah 2, 19, 20. Dice la palabra de Dios. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Capítulo 2. Chapter 2. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando yo delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Versículos 19 y 20. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, y Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebelaréis en contra del rey? Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Amado Dios, te doy muchas gracias, Señor, por esta palabra que hemos leído, Señor. Beloved Father, we thank you for this word that we Te have pido just que abras read. nuestro corazón, We ask you to open our que hearts, abras nuestra mente, to open our minds, y que podamos estar receptibles a esta palabra, and that we may be receptible for this y word, que nos hables, Señor. and that you may speak to us. Dile en tus propias palabras, háblame, Dios. Say it on your own words. Speak to me, Te damos Lord. gracias, Señor. We thank you, Lord. Amén y amén. Amen. Puedes sentarte. You may take a seat. Dios es bueno. God is good. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno. We thank the Lord for your life and each one of you. Por ahí miro a mi hermana Leti, que teníamos tiempo que no la mirábamos. I see Dios Sister le Letty bendiga. over there. Haven't seen her for a while. Habíamos God estado bless you. orando por usted. We've been praying for you. Hemos estado hablando acerca del avance. We've been talking about bouncing.
Vamos con el tercer mensaje de este tema. And we're in the third chapter of this topic. Y hoy vamos a hablar acerca del avance, pero como un subtema. And today we're going to be talking about advance, but as a subtitle, El desarrollo de la vida corporativa de la iglesia. the development of the corporate life of church. Di conmigo, el desarrollo de la vida corporativa de la iglesia. Say it with me, the development of the corporate life of church. Como te dije, hemos estado hablando de esto, del avance como individualmente. As I said earlier, we've been speaking about advance as an individual person, Y también de una manera corporativa en el cuerpo de Cristo. as well as a corporate way in the body of Christ. Y de alguna forma este sería la continuación de la semana pasada. And in a way, this will be the continuing of last week. Y esta semana antepasada, mi hijo fue a una conferencia junto con su mamá que tiene que ver con lo que es el ministerio o la iglesia en las redes sociales. And a couple of weeks ago, my spouse and my son went to a conference that has to do with social media, Cómo transmitir el evangelio en las redes sociales. how to transmit the gospel through social media. Y vino muy emocionado. And he was so excited. Y me dice él, ¿sabías que Facebook va a quitar los streaming de su plataforma y los va a estar borrando? He told me, do you know that Facebook is going to be taking away the streaming of your platforms, and he's going to start erasing those? Y no le presté atención. And I did not pay Y el close domingo, attention to him. domingo que salí de aquí me cae un mensaje que van a borrar el mensaje de hace un mes. And then when I got home, I got a message from Facebook saying that they're going to be erasing the message from a month ago. Le habían dicho a él, si ustedes tienen, que han hecho lives en Facebook y si quieren conservar eso, bájenlos todos. He was told that if we had any live messages that we have to download all of them. Compramos una memoria así de grande, We bought a así de huge chiquita, memory, but it's small at the same time. y bajó todas las predicaciones desde el año 2020. And he downloaded all the preachings since 2020. Y fueron, no sé cuántas fueron, Isa, lives. 320 lives. It was 320 lives. Fueron como 700 gigabytes de memoria, algo así. It was 700 gigabytes. Y un día llego en la tarde a la casa And one afternoon I get home, y se arriman mis hijas y mi esposa ya para la hora que estaba ya para yo casi dormir, and then ya para acostarnos. and when I was about to lay down to go to sleep, my wife and daughters, they approached me, Y empiezan a hablarme de que estuvieron viendo los videos cuando en la pandemia. and they say that they were watching those videos from back then on when we had the ¿De qué me epidemic. sirve esto, pastor? So how is this good to me, Pastor? Quiero que sea chismoso conmigo. I want to be nosy with me. No, quiero ir a algo. I want to reach a place. Y empiezan a decirme, estábamos viendo los videos cuando cantábamos ahí en la sala de la casa, Victoria y Naomi. And they were saying that we were watching those videos back then when we used to sing right in our living room. Y ellas lo hacían con una desesperación de hacerlo. And they did that with a desperation of doing it. Algunos de ustedes que lo llegó a ver y si eran observadores, miraban que quizás ellos no querían hacerlo. If you pay attention closely, you will notice that they didn't want to do it. Y estaban riéndose And they were giggling porque sabían que no lo querían hacer cuando estábamos ahí. because they knew that they didn't want to do it, but they have to do it. Y me hizo recordar algo que en uno de los mensajes lo puse, pero nunca lo he dicho. And it made me remember something that I had written down on one of the missions, but I never said it. Que cuando llegó la pandemia, mi esposa me dijo cuando estuvimos en casa, That when the pandemic arrived and we were at home, vas a tener que predicar en el Facebook. and my wife told me that you're going to have to start. Yo le dije como preaching todo on ministro de Facebook. Dios, And as a minister of God, I tú told her, estás loca, you're crazy. yo no lo voy a hacer. I'm not doing that.
Yo no sé pararme atrás de una cámara, And I don't know how to stand behind a camera. pero dice, si ni siquiera es como que lo vas a hacer profesional. And she said, well, it's not like you're going to do it professionally. Bueno, a mí me da mucha pena estar atrás de algo así. But I'm very embarrassed to be behind cameras. Y ellos se reían porque les decía yo no quería estar ahí. And they laughed because I told them that I didn't want to do that. Y ellos pensaron, pues ni yo tampoco quería estar ahí haciéndolo. Well, they said the same thing. Well, I didn't want to do that either. Pero una de las cosas por las que empezamos a hacer el Facebook But one of the reasons why we start doing Facebook Live, fue porque mi esposa me dijo, tienes que hacerlo porque ahorita no vamos a ir a la iglesia pronto. because my wife told me, you have to do this because we're not going back to church anytime soon. Y con todos los temores y miedos y cosas que yo sentía en mi corazón, And with all my fears and everything that I felt on my heart, quizás a algunos de ustedes les gusta la cámara, a mí no, maybe some of you may like to be in front of camera. I don't. pero acepté el reto, But I accepted that challenge, el desafío, the challenge. y empezamos a hacerlo en el Facebook. And we start doing it on Facebook. Me dije a mí mismo, And I told myself, tengo que dejar contar cosas que no puedo decir porque se quedan grabadas. I have to stop telling things that I cannot be saying because they're going to keep it in the recording. Y eso me puchó a cambiar mucho de mi manera de predicar. And that pushed me to change my way of preaching. A lo mejor dice usted, pues no ha cambiado mucho. Pues yo sé que quizás no he cambiado mucho, And pero you may say, well, tuve you que haven't hacer changed that cambios en mi much. manera de expresarme. But I did. I changed my way of how to express Pero myself. lo que quiero resaltar de esto But what I want to highlight es que about me this dice mi hijo Isaac, is that my son Isaac told me. papi, me di cuenta de algo, And he said, Father, I seen something que desde el 2020 that since 2020 a hoy to now, ha cambiado muchísimo todo lo que hacemos en la iglesia. he has changed everything that we do in church. Me dijo, tenemos nuevos equipos en la iglesia, We have new equipment at church. tenemos nuevas cosas que no teníamos antes. We have new things that we didn't have before. Y me empieza a hablar él acerca de todo el avance que hemos tenido en el ámbito de lo que podemos ver como estructura. And he started talking to me about all the advancement that we had done as an infrastructure. Cosa que a mí se me ha hecho como, oh, lo tenemos y lo tenemos, pero nunca lo había visto desde la perspectiva de que todo el avance que tenemos. And I have noticed this, but it was just used to me. I have never seen it with that perspective that we have been Y advancing. me dijo algo que me llamó mucho la atención. And he told me something that catch my Me attention. dijo, estuve viendo el primer video cuando entramos por las puertas del lugar donde estamos. And he told me I was watching the video when we first entered through those doors. Y me dijo, entramos, tú dijiste que 5 años estuvimos trabajando en ese lugar. And he said that for 5 years we were working on building that place. Dice, y cuando se cumplieron 5 años, dimos un paso enorme a un lugar mucho mejor, a un ambiente mejor, a un lugar donde estábamos y era de nosotros. And after 5 years, we took a great step, moving into something better, something greater, a better place that it was a place that belonged to us. Y él me dice algo que golpeó mi corazón, And he said something that struck my heart. porque me dice, hoy estamos 5 años después And he said, well, now we are 5 years later, y tú estás hablando de avance. and we're talking about advancement. Estás hablando, a veces dices que queremos comprar un edificio diferente. And now you're talking about we may want to buy a different building. Y me dijo en sus palabras, And he told me with his own words, es como que entramos en periodo de 5 años donde todo vuelve a cambiar. it seems like we started in a 5 year time period where everything is going to start changing. Y Dios empezó a hablar muchas cosas a mi corazón. And then God started speaking to me many things to my heart. Porque hemos estado hablando acerca del avance, acerca de ir hacia adelante. Because we've been talking about advancement, about moving forward. Y yo creo firmemente que Dios utiliza periodos de tiempo en nuestras vidas. And I truly believe that God uses time periods. Así como puede haber patrones malos, hay diseños de Dios que se repiten en tiempo y en espacio. Just the same way that there's bad patterns, there's also patterns that they repeat on God's time. Y como a mí me gusta escuchar a Dios en todas partes y de todas las personas, And since I like to listen to God from many different ways and many different people, entendí que Dios me estaba diciendo como cabeza de este lugar que vamos por buen
diseño y en buen estado de avance. And I understand as the head of this church that God is telling us that we are moving on the right way, that we are walking on the design. Y voy a ser sincero, empecé a ver cosas que no había visto que se han hecho como cosas en la iglesia. And I'm going to be sincere with you. I start seeing things that I had never seen before or things that are being done in church. Digo esto porque tenemos que entender que la palabra avance que estamos hablando no es algo que se nos ocurre para compartir. And I'm going to tell you this because the word advancement is not just a word that it just pop out and so I can share with you something. Son diseños que Dios nos da como congregación para impartirlos a la congregación. It's a design that God has given us so we can share with the congregation. Y creo firmemente que Dios nos está empujando a avance corporativo. And I truly believe that God is moving us towards a corporate advancement. A as a un church. avance que nos puede depositar en un lugar diferente, en una situación diferente o en una atmósfera diferente. An advancement that is going to push us to move to a different atmosphere and a different place. La semana pasada hablamos acerca de avance y tocamos algunos principios de Esdras. And last week we started talking about as an advancement, and we touched a few points that they refers to the book of Ezra. Hablamos que cuando se empieza a activar el poder de la unidad en una congregación, en una iglesia, en una familia, se levantan los enemigos. We start talking about when, as a group, we start arising together as a family, as a church, then the enemies, they start arising as well. Y me quiero introducir con esto, no porque lo quiera repetir. And I want to introduce myself with this, not because I want to just repeat it. Y hablamos acerca de los enemigos sin rostro que se levantan en contra del poder de la unidad, de la vida corporativa de la iglesia. And we're talk about the faceless enemy that it comes against the families, against the corporated life. Y yo te mencionaba algunos por ponerles cara a estos enemigos sin rostro. And name a few so we can identify some of these enemies without a face. Las críticas, los chismes, Criticism, gossiping, lo que el diablo levanta para detener el avance corporativo de la iglesia. everything that the devil arises to stop the advancement of church. Cuando en una congregación uno de los líderes cae en pecado When in a corporation, one of the leadership, they fall in sin, y que el pecado se hace público, and then the sin becomes public, la vida corporativa de la iglesia puede destruirse. the corporate life of church can be destroyed. Pero cuando hay discordias, críticas, malos entendidos, But when there is discord, criticism, misunderstandings, que en ocasiones no los conectamos con pecado, but again, sometimes we may not relate them to as a sin. la vida corporativa de la iglesia no se destruye. The corporate life as a church, it doesn't become destroyed, Simplemente deja de avanzar. but it just simply stops advancing. Y meditando en todo esto, creo que lo que más le funciona al enemigo, And meditating in all this, I think that the thing that works the best for the aunque enemy, no es que no lo hace, and it's not like he doesn't do it, pero le funciona más meter enemigos sin rostro que hacer caer a un pastor o a un líder importante en la congregación. it works better for him to start bringing him enemies, a faceless enemy, than destroying the leadership of a church. Porque nos hace sentir que vamos en buen camino, pero no estamos avanzando. Because it makes us feel that we are in the right path, but we are not moving forward. Y digo esto porque Dios quiere levantar la unidad o una vida corporativa como iglesia. And I say this because God wants to rise a corporate church. Ahora, el libro de Esdras y Nehemías On the book of Ezra and Nehemiah, se piensa que era un solo libro. people say that it was a single book. De hecho, muchos historiadores dicen que era un solo libro y luego lo separaron en Esdras y Nehemías. In fact, many of the historians said that there was one book, but then they separated it into two books.
Pero el libro de Esdras y Nehemías hablaba del regreso de la cautividad del pueblo de Israel. But the book of Ezra and Nehemiah, they speak about the return of the people of Israel coming back from captivity. Y el libro de Esdras habla de la edificación de la casa de Dios. And the book of Ezra speaks about the reconstruction of the temple of God. Esa es la visión que nos transmite Esdras. That is what is being transmitted by the book of Ezra. Pero el libro de Nehemías nos transmite una visión diferente, But the book of Nehemiah transmits a different vision. que es edificar la ciudad. That is rebuilding the city. Y teniendo como tema principal en este libro la edificación de los muros de Jerusalén. And having the title of this book of rebuilding the walls of Jerusalem. Así es que yo quiero que tú mires a Esdras en la edificación de la casa de Dios So I want you to see Ezra as the rebuilding of the house of the Lord, como el fundamento principal de una visión, o como el fundamento de una visión completa de Dios. as a foundation of the complete build of the vision of God. Porque la casa de Dios representa poner el fundamento sobre lo que Dios quiere hacer una vez más en Jerusalén. And because the house of the Lord, it represents what the Lord wants to do on Jerusalem. Cuando tú piensas en la historia de la reconstrucción que hizo Esdras y Nehemías, When you start thinking of the rebuilding that Nehemiah and Ezra did, al menos yo pienso que logísticamente era mejor haber construido primero los muros que la casa de Dios. and then I started thinking that probably it would be better to first build the walls and then build the house of the Lord. Porque tú construyes la casa de Dios y luego la dejas expuesta a que una vez más los enemigos vengan y la destruyan. Because if you build first the house of the Lord, then the house of the Lord becomes exposed for the enemy to come back and destroy it once again. Y como me gusta preguntarme, digo, ¿por qué fue de esta manera? And since I like to question everything, I said, well, why did they do it this way? Porque Esdras debió de haber construido los muros antes de construir la ciudad. Because Ezra should Antes de have reconstruir la casa de Dios, perdón. Ezra should have rebuilt the walls first before rebuilding the house of the Lord. Pero la visión de Dios era restaurar una vez más a Jerusalén, a Israel. But the vision of God, it was to first rebuild the Jerusalem, the people of Israel. Y Dios quería que supieran que para una buena fundamentación o una buena edificación, primero tiene que tener un buen fundamento, y era la casa de Dios sobre Jerusalén. Because the Lord wanted to see to have a good foundation. You have to rebuild first the house, because it will be a good foundation for the city to be rebuilt. Lo que trato de decir es de que la casa de Dios se construyó primero, What I'm trying to say that the house of the Lord was built first, porque como lo dice Primera de Corintios 3:11, because as the book of 1 Corinthians 3:11 says, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. no one can put another foundation other than the one that is laid, which is Jesus Christ. Y Dios puso primero la casa porque quería que supieran que era más importante Dios que todo lo demás. And God rebuilt first the house because He wanted to know everyone to know that the Lord is more important than everything else. Lo que hace la diferencia en una casa de Dios, en una congregación, no es si el pastor predica 2 horas o 1 hora y media o media hora. What is more important in a church, in a congregation, is not if the pastor preaches 2 hours, 1 hour, or 30 minutes. Aunque nuestro cuerpo dijera que fuera 15 minutos, pastor. Even if he wanted for the preaching to be only 15 minutes. Pero no hace la diferencia eso. But that's not what it marks the difference. No hace la diferencia si el pastor es alto o bajo. It doesn't make any difference if the pastor is tall or short. Lo que hace la diferencia es que la congregación tenga el fundamento de Cristo sobre la casa
y la palabra de Dios. What it makes the difference is the congregation have to have the foundation of Christ that is the main core of the church. Ahora, Esdras representa el fundamento de la visión completa de Dios. Now, Ezra represents the foundation of the complete vision of God. Pero la visión que se le da a Nehemías But the vision that he was given to Nehemiah representa el desarrollo de la vida corporativa de la iglesia. is the development of the corporate life of his church. Porque la visión de Nehemías era reedificar la ciudad de sus padres. Because the Nehemiah's vision was to rebuild the city of his parents. Ahora, es importante entender que la historia de Nehemías se desarrolla después de la terminación de la casa de Dios. So it's something important is to understand that the story of Nehemiah is developed after the completion of the house of the Lord. ¿Te recuerdas que te dije que tardó 70 años la construcción de la casa de Dios, del templo? Do you remember that the temple took 70 years to be rebuilt? Y esto no te lo dije, pero Nehemías llegó 13 años después de que se terminó la casa de Dios. And I didn't say this, but Nehemiah arrived 13 years later after the house Como was quizás finished. 93 años por ahí después. So like around 93 years. Amén. Amen. Pero nadie se preocupó en ese tiempo de reconstruir la ciudad. But nobody worried about that, about rebuilding the city. Tenemos que entender que lo que estoy tratando de transmitir, que Dios me permite ver, We have to understand what I'm trying to transmit, what the Lord is allowing me to see. es que para una buena edificación necesitamos que Dios sea el fundamento. That for a good edification, we need to have Lord as the foundation. Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, Psalms 127 verse says, if Jehovah does not build a house, en vano trabajan los que la edifican. in vain those who work building it, in other words. Y eso tiene que ver con que Dios tiene que ser el fundamento de toda visión que tiene que ver con la vida congregacional. And it has to do with that God has to be the foundation of that everything that it has to do with the congregation. Ahora, no quiero que pierdas conmigo de vista que estamos hablando de avance Now, I don't want you to lose sight that we're talking about advancement y del desarrollo de la vida corporativa de la iglesia. in the development of the corporated life of the church. Y lo primero que quiero establecer, lo demás tómalo como información y como introducción. And the first thing that I want you to establish, the rest just take it as an information. Pero lo primero que quiero establecer era quién era Nehemías. The first thing I want to establish is who was Nehemiah. Amén. Porque estamos viendo el desarrollo de la vida corporativa de la iglesia. Because we're seeing the development of the corporate life of the church. Nehemías es hijo de una familia que fue llevado cautivo a Babilonia. Nehemiah is the son of a family that was taken in captivity to Babylon. La mayoría de historiadores, si no es que yo creo que todos, dicen que él nació en el cautiverio. Most of the historians said that he was born in captivity. Todo lo que él conocía era Babilonia. Everything that he knew, it was Babylon. Pero también Nehemías era copero del rey Artajerjes. But also Nehemiah was the cupbearer of the king Artaxerxes. El cargo que él desempeñaba era un cargo muy importante, The position that he had, it was a very important position. ya que un copero tenía que ser un hombre de mucha confianza para el rey. Since the cupbearer had to be a man that it was very trusty to the king. Algunas personas dicen que la familia de Nehemías había servido en la casa real ya muchos años. Many said that the family of Nehemiah had served the king for many years. Porque se dice que para que un copero pudiera ser un copero y estar al servicio del rey, Because it says that to be a cupbearer, no podía haber ninguna desconfianza para este hombre. there cannot be any untrust in this man. Dicen que posiblemente él creció ahí rodeado y el rey lo miraron los otros reyes a los cuales ellos servían. And many said that maybe he grew in the house of the king, and many other kings, they saw him as he was growing up. Un copero también era un asesor del rey. A cupbearer is also
an assessor to the king. Y influenciaba muchas veces en las decisiones del rey. And he was he will influence many times on the decision of the king. No era un cargo humilde como a veces lo hemos dicho. It was not a humble position as many people want to see it. Era un cargo de suma importancia de Nehemías. It was a high profile position that Nehemiah hold. Y algo que me llama mucho la atención es que a pesar de haber nacido en Babilonia And something that catches my attention, even though he was born in Babylon, y no haber conocido la ciudad de sus padres, and not knowing the city of his parents lograron transmitir en él his parents were able to transmit to him un legado espiritual. a spiritual legacy. Amén. Amen. Un legado que sus padres impartieron sobre de él. And a spiritual legacy that it was important to him through his parents. Tan poderoso que a pesar de vivir en Babilonia It was so powerful that despite that he was living in Babylon, y ver cómo Babilonia se adoraba a muchos dioses, and see how Babylons they will worship other gods, ellos lograron impartir en Nehemías el corazón de adorar a un solo Dios. they were able to influence on Nehemiah to just worship one single God. Vengo a decirte de parte de Dios I came to tell you from God que a pesar de que a veces nos resulta difícil conducir a nuestros hijos, that sometimes it may seem difficult to guide our kids. en nuestra vida está el poder y la autoridad de Dios para transmitirles a ellos la vida de Dios. There's inside of us. There's the power and the will to transmit our God to them. Yo siempre digo esto. I always say this. En algún momento quizás mi hijo Isaac o uno de mis hijas puede por ahí darse una escapada al mundo. And I say this many times that maybe my son or one of my daughters, they may go astray at a certain given point. Oro a Dios para que no pase. I pray to God for this not to Oro a happen. Dios para que se conduzcan rectamente. I pray to God for them to conduct themselves the right Pero way. en mi corazón está poder ponerles una semilla en sus corazones. But in my heart, there's always the will to plant a seed in their hearts. Para a pesar de que un día puedan darse por ahí, iba a decir un gusto, pero aunque usted que fue pecador se dio un gusto. Yeah. Y a veces los hijos lo miran así. For me, I was going to say for them to have like some pleasing, because many of days we have delight out there, Tú ya viviste, papi. and they may say, oh, you already lived. A ver, dime tú si Father. tú no te ibas de la casa así, así. Well, now you tell me if you didn't left your house and do this and do that. Lo que yo trato de ponerte en tu What corazón, I'm trying to place in your heart que instruyas al niño en su camino. is for you to instruct the children and their Y la on their imagen path. que Dios puso en mi corazón para decirte And the picture that the Lord placed in my heart es que to si tell logras you poner una semilla de Dios en sus corazones, that if you dare to put a seed in their heart, una semilla tarde que temprano vuelve a la vida y trae la vida de Dios a sus vidas. that a seed that is planted in their heart, sooner or later they will flourish, and that seed is going to be the life of God in their hearts. Por eso me parece poderoso la vida de Nehemías. That's why to me it seems like the life of Nehemiah is really powerful, Porque él tenía que probar el vino del rey. because he had to taste the wine of the king, Y si lo probaba de más, and then if he drinks a little bit y too si much, se daba sus gustos de Babilonia. and then if he pleased himself with everything that Babylon had to Pero offer. cuando vemos la historia de Nehemías, vemos que era un hombre temeroso de Dios. But if we see the life of Nehemiah, we will see that Nehemiah was a man that he was fearful. to Asegúrate God. de impartir un legado a tus hijos. Make sure you're giving a legacy to your kids. Ahora, después de haber hecho un pequeño cuadro histórico de Nehemías, Now, after seeing a brief picture of Nehemiah, quiero que mires conmigo algunos principios I want you to see with me some principles que nos muestran el desarrollo de la vida corporativa de la iglesia. that it shows that allows to see how to develop the corporate life of a church. Verdades que miraremos en Nehemías. The truth that we will see in Nehemiah. Ahora,
te encargo de tarea que leas Nehemías. Now I ask you as a homework to read the book of Nehemiah. Pastor, no hice la primera tarea. Pastor, I didn't read the first homework. No hice de leer Esdras. I didn't read the book of ¿Y Ezra. para qué le digo? A lo mejor no leo Nehemías, And I may not even read the book of Nehemiah. pero trata de leerlos. But try to read it. Empápate de la palabra. Soak yourself with the word of God. La vida corporativa de la iglesia. En la vida corporativa de la iglesia, In the corporated life of church, todos somos Nehemías. we are all Nehemiah. Di conmigo, todos somos Nehemías. Say with me, we are all Nehemiahs. Estoy seguro que Nehemías no fue el único hombre que estaba en Babilonia y que preguntaba por Jerusalén y por los judíos que habían quedado. I'm sure that Nehemiah was not the only man in Babylon that will ask about Jerusalem and then the Jews that they were taken. Estoy seguro que había gente que preguntaba cuando venía alguien a Babilonia y ellos decían, ¿cómo está la gente allá? I'm sure that when somebody came from Jerusalem to Babylon, they may ask them to those people, how is the people that they were left behind? How they doing? Recuérdate que esta historia se desarrolla después de que se construyó la casa de Dios. Remember that this story develops after the house of the Lord was rebuilt. Por eso creo que muchos preguntaban That's why I said that many people they ask, y no creo que haya sido el único. and I'm sure that he was not the only one. Y también creo que por ser la vida, tener la vida política y muy acomodada que tenía Nehemías, And also because the life that Nehemiah had in the political position that he held, él era uno de los que menos le debería de importar el pueblo de Jerusalén, el pueblo de sus padres. probably he was one of the person that he should have least care about the people in the city of his parents. Él vivía en un estado tan acomodado He was he had a good life. se codeaba con la gente más importante. He will rub shoulders with the more important people. Por lo que el rey hace para con él, nos damos cuenta que era muy amado del rey. For what the king did for him, we can tell that he was very loved by the king. Así es que de alguna forma era el menos indicado para dejar toda su vida e ir en pos de la visión de Dios. So in a way, he was the person who should have least care about that to take on the vision of God. Nehemías lo tenía todo y lo dejó todo por una visión de Dios. Nehemiah had everything, and he left everything behind because of the vision of God. Todos somos llamados por Dios a funcionar en la vida corporativa de la iglesia. We are all called to be part of the corporate life of church. Di conmigo, todos somos Nehemías, And say with me, we all Nehemiah. pero no todos estamos dispuestos a dejar la comodidad para funcionar en el diseño de Dios para nosotros. But not all of us were willing to leave everything behind so we can work on what the Lord has told us. Mira, cuando estaba escribiendo yo este mensaje, See, when I was writing this message, en varias ocasiones se quebró mi corazón porque me gusta pensar en la historia, cómo acontecieron las cosas. my heart broke down a little bit because I like to think and picture how everything developed in these stories. Pero lo que yo trato de decirte en tu corazón, But what I'm trying to say to your heart, que Dios nos hace el llamado. that God makes the call. La pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros a decir, heme aquí, Señor? The question is, are we willing to say, here I am, Lord? La pregunta que yo quiero hacerte es, ¿eres un Nehemías? The question I want to ask you today is, are you a Nehemiah? Di conmigo, todos somos Nehemías, pastor. And say with me, we all Nehemiahs, Pastor. El segundo punto que quiero transmitirte de verdad es que están en Nehemías. The second point that I want to transmit is the points that are here in Nehemiah. Es que en la vida corporativa de la iglesia, Is that in the corporate life of church, los Nehemías se apropian de la visión de Dios. the Nehemiahs, they appropriate the vision of God. Cuando leemos el capítulo 2, When we read chapter 2, nos damos cuenta que el rey le pregunta a Nehemías, ¿por qué estás triste? we notice that the king asked Nehemiah, why are you sad? Y leímos lo que decía en esa cruce de palabras que tuvieron. And we En esa read what he said conversación. in this conversation that they had. Pero luego le dice,
¿qué cosa pides? And then he asked him, what do you want? What are you asking? Y él le dice, si le place al rey y he hallado gracia delante de ti, And then he replies by saying, if the king please and I have found grace before you, envíame a Judá, send me to Judah, a la ciudad de los sepulcros de mis to the padres, city of the tomb of my y la parents, reedificaré. and I will rebuild it. Dios no se le apareció y le dijo, quiero que reedifiques la ciudad. God did not appear to Nehemiah and said, I want you to rebuild the city. En algún momento, ningún momento dice que Dios se le apareció a Nehemías y le dijo, tengo un trabajo para ti. In now given time, he says that the Lord appeared to Nehemiah and said, hey, I have a job for you. Como te dije, era al menos indicado por como la opulencia que quizás vivía. Like I said, he was the less appropriate to do this because due to the life that he had. Pero él sabía lo que había dicho Jeremías tocante a esto. But he knew what Jeremiah said according to this. Porque era un hombre de temor de Dios. Because he was a man that was fearful to God. Y él se apropió de la visión de ir y reedificar la ciudad. Porque él le dice, reconstruir la ciudad de mis padres. And he took ownership of the word and he said, I will rebuild the city of my parents. Nehemías se apropió de la visión de Dios. Nehemiah took ownership of the rebuilding. ¿Eres un Nehemías? Are you a Nehemiah? Es tiempo de que nos apropiemos de lo que Dios está hablando para esta ciudad. It's time for us to take ownership of what God is speaking for this city. Es tiempo que nos tomemos la visión que Dios tiene para nuestra vida y digamos, yo voy a correr con ella. It's time for us to take ownership of what God is speaking to our lives and say, well, I'm going to take it and I'm going to run with it. Yo he contado esto en muchas ocasiones. And I have said this many times. Pero cuando yo estaba recién empezando o me dieron la oportunidad un día de predicar, When I first started and they gave me the first chance to preach, recuerdo que yo estaba metido en oración todos los días. I remember that I was praying every single day. Eran horas lo que pasaba yo en el cuarto donde están mis hijas hoy día. I spent many hours in that room that where my daughters there are in now. Y recuerdo que en una ocasión vino un hombre a predicar. And I remember that in one occasion this man came to Y preach. empieza él a profetizarle a alguien que estaba y le estaba hablando acerca de lo que hoy como iglesia estamos viviendo. And he started talking to this man and about things that we're living now as a church. Y yo estoy orando pensando que están orando por mí. And I'm praying and thinking that they're praying about me. Y yo le estoy diciendo gracias, Señor. And I'm saying, thank you, Lord. Gracias, Dios, con mis manos levantadas. Like with my hands lifted up, I was saying, thank you, Lord. Llorando Thank a you, moco Lord. tendido, creyendo que Dios me estaba hablando. Sobbing and crying, thinking that God was speaking to me. Y cuando dicen el de camisa, no acuerdo qué color, dijeron el hermano de la camisa tal que está allá. And then they all of a sudden they say, well, the brother over there with a Yo certain le hice color así. shirt. And then I looked down Y me di cuenta que no era conmigo. and I realized that they were not talking about me. Y volteé a ver a la persona And then I turned and see that other y person, la persona estaba así. and the person he was there careless. No lo estoy criticando, I'm not criticizing him. pero simplemente yo le dije al Señor, si Él no quiere lo que tú estás hablando, yo tomo lo que And I le estás hablando a Él. And I remember saying, if he doesn't want what you're saying, then I'll take everything that you're saying. Ahora no estoy hablando que le robé la palabra porque entonces iría al infierno. Yeah, and now I'm not saying that I stole his Pero word. estoy hablando de que Dios tiene una visión para un lugar y tú eres el que te apropias de la visión que Dios tiene para X familia, para X persona o para X ministerio. But what I'm saying is that God has a vision for a certain city, and you are the one who takes ownership of that for certain place, for certain city, for certain family. Así es que los Nehemías toman la visión de Dios y la toman como propia. So now the Nehemiahs, they take the vision of God and they take ownership of it. En la vida corporativa de la iglesia, In the corporate life of church, la visión de Dios es más grande que lo que nosotros creemos. the vision of God is greater than what we think it is. El libro de Nehemías se relaciona con la edificación de los muros, The book of Nehemiah is related to the construction of the walls, pero realmente lo que él iba a edificar era
toda la ciudad. But what he was going to rebuild, it was the whole entire city. Pero él sabía que para edificar la ciudad y traer una vez más al pueblo a la ciudad, But he knew that to rebuild the city and to bring the people back to the city, tenía que reedificar los muros. but he needed to rebuild the walls. Ahora, si la visión de reedificar la ciudad era grande, Now, if to rebuild the city was great, él dijo, vamos a empezar con lo más pequeño. he said we're gonna start with the smallest. Empecemos con los muros de Jerusalén. We're gonna start with the walls of Jerusalem. Ahora, investigando un poquito, me di cuenta que esos muros medían 5 kilómetros de largo. Now, studying a little bit, I noticed and I learned that those walls, they were 5 kilometers long. Tenían que medir 12 metros de altura, They have to have 12 meters of height. que son como 39, casi 40 There's pies. 39, almost 40 feet Y high. tenían que medir a lo menos 8 pies de ancho. And they have to be at least 8 feet wide. Así es que si yo hubiera sido Nehemías, So now, if I would have been Nehemiah, yo digo, ¿y cómo le vamos a hacer? I would have asked myself, like, how we gonna do this? Pero cuando te apropias de la visión de Dios para tu casa, But when you take ownership of Para the tu vision of familia, God, from God to your house, para la to your congregación, como family, estamos to the hablando, congregation as who is speaking, para la ciudad, to the city, dijimos que Dios pone los recursos. we said that the Lord, He will provide the Y no resources. importa que la visión sea más grande que nosotros. It doesn't matter if the vision is greater than us. Dios nos hará terminar lo que Él ha empezado a hacer en nuestras vidas. The Lord will make us finish to what He started in our lives. Amén. Amen. Todo lo que es una visión de Dios Everything that is a vision from God es más grande que los Nehemías. is greater than the Nehemiahs. Alguien dijo, ¿quieres saber si una visión es de Dios? Someone said, "Do you want to know if the vision comes from God? Ni tus recursos, Not even your resources, ni tus fuerzas, or your strengths, ni tus años, or your lives, ni todo lo que esté en tus or manos anything that is in your te hands. alcanzará para poder cumplir la visión de Dios. It will be enough to fulfill the vision Porque of si God. está en tus fuerzas, Because if it's in your own strength, está en tus recursos if it's in your y own está en tus resources, años, and then if it's in on ¿para years, qué necesitas a Dios? then why do you need God? Ahora, no estoy for? diciendo que no lo necesitas. And now we're not saying that you don't Estoy need God. poniendo estas dos perspectivas I'm putting these two perspectives para que veas conmigo so you can see with me que la visión de los Nehemías, that the vision of the Nehemiahs, y si es de and Dios, if it comes from es God, más grande que is nosotros. greater than us. Pero si Dios dijo que lo ibas a hacer, But if God said that que you lo were going to ibas do a it, cumplir, that you're going to fulfill te it, aseguro de parte de Dios I assure you from que God Dios cumplirá lo que Él te ha dicho. that God will fulfill Dale un what He has aplauso a said. nuestro Dios. Give it a hand to the Lord. Abraham no podía tener hijos. Abraham couldn't have children. Él está preocupado por un hijo. He's worried about having children. Y Dios le dice, necesito que salgas, y lo lleva fuera de donde él estaba. And God tells him, I need you to go outside. Y le dice, mira las estrellas y la puedes contar. He said, look at the stars. Can you count Es them? como si Dios le está diciendo, tú estás preocupado por un hijo. It's like God telling him, you worry about it. Y lo one que yo child. quiero darte es una nación. And what I want to give you is a nation. Si Dios le hubiese dicho, quiero darte una nación todo el tiempo, If God would have told him from the beginning, I want to give you a nation, él hubiese dicho, primero darme un hijo. he would have said, first give me a child. Porque la visión de Dios siempre es más grande que nosotros. Because the vision of God is always greater than us. En la vida corporativa de la iglesia, In the corporate life of church, siempre habrá enemigos de la visión. there will always be enemy of the vision. Cuando lees la historia de Nehemías, When you read the story of Nehemiah, te darás cuenta que hay dos nombres que se repiten continuamente. you will notice that there's two names that they keep Hay repeating. otros personajes, pero solamente quiero mencionar estos dos. There's other characters, but I want to highlight these two. Desde el primer momento que el rey le da instrucción a Nehemías, aparecen estos hombres. From the beginning of when God gives instructions to Nehemiah, these two characters that appear. Y se llaman Sanballat y Tobías. And then Sanballat and Tobias. Ahora Sanballat significa el dios de la luna engendró. Now that the name Sanballat, it represents it has the name of the moon of that it was created. Pero Tobías significa Dios es bueno. But Tobias means God is good. Ahora en la Biblia los nombres son importantes Now in the Bible, the names are important porque explican muchas de las cosas
que por su significado te dan una amplitud de entendimiento. And he tells you that because of the name has a meaning and an understanding. Y Zambalá representa de alguna forma el desacuerdo en la visión. And Sanballat represents a disagreement on a vision. Porque la visión de Nehemías venía de parte de Dios. Because the vision of Nehemiah came from God. Había sido engendrada por Dios en el espíritu de Nehemías. It was given birth to the spirit of Nehemiah. Y luego viene un hombre que de alguna forma viene con algo que engendró el Dios de la luna. And then there comes somebody else that give birth to the vision of the God of the moon. Pastor, explíqueme eso. Pastor, explain this a little bit. La visión de Nehemías venía de Dios. The vision of Nehemiah came from God. Y la visión de Zambalá de contradecir la visión de Dios venía de otro Dios. And then Sanballat vision came from the vision of another God. Uno de los enemigos que se va a levantar siempre en nuestras vidas como vida corporativa de iglesia One of the enemies that are always going to rise against us, the corporate life of the church, como vida corporativa en el matrimonio, en la familia, as a corporated life of the marriages and family, va a ser el desacuerdo de la visión. is going to be disagreement. ¿Se recuerda lo que hablaron en el programa de los matrimonios? Do you remember what they talk about on when we have the program of Dos son mejor que of uno. the marriages? Two are better than one. Que podemos muy bien decir el poder del acuerdo. So we can call it pretty good. Ahora that Tobías to be in representa accordance. el no esfuerzo para alcanzar la visión de Dios. So Tobias represents the non-effort to reach the vision of Porque God. mire qué nombre tan bonito, Dios es bueno. Because look at this name, this God is good. Y Dios es bueno se opuso a la visión de Dios. And God is good, he went against the vision of God. Y de alguna forma el Dios es bueno en nuestras vidas And in a way that God is good in our lives, compromete nuestro esfuerzo para no esforzarnos a alcanzar lo que Dios quiere. He compromised our life for us not to reach what God. Es que God Dios wants us lo to va a reach. hacer. Is God is going to do it. Yo aquí voy a esperar que Dios haga lo que Él me dijo. I'm just going to wait here for God to do what He said He was going to do. Pero cuando tú tienes una visión, tú te encaminas hacia la visión. But when you have a vision, you start walking on that No estoy vision. diciendo que Dios es bueno, es malo. I'm not saying that God is good, that He is bad. Estoy diciendo que a veces escondemos el no esfuerzo en el Dios es bueno. And I'm saying sometimes we don't put any effort because we say that God is good. Amén. Amen. Déjeme corro Let me keep moving forward a terminar. so we can finish. En la vida corporativa de la iglesia todos son importantes. In the corporate life of church, everyone is important. Cuando leemos el capítulo 3, When we read chapter 3, que todos se levantaron a edificar. that everything arise to build. Se levantaron los sacerdotes, The priests they se arise, levantaron plateros, the servants, se levantaron perfumistas, the performers, se levantaron gobernadores, the governors, se levantaron levitas, the Levites, se levantaron the sacerdotes, priests, se levantaron the sirvientes servants y arise. todos edificaron delante de ellos para completar esa gran visión de Dios. And everyone built in front of them to fulfill the vision of God. El capítulo 3 Chapter 3, nos muestra algo que me pareció muy interesante. he shows something that I thought it was very important. En el 3:5 dice, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se presentaron para ayudar en la obra de su Señor. ¿Sabes qué significa la palabra grande ahí? Do you know what that word great means in there? Significa los líderes, It means that the leadership, la nobleza, the nobles, los hombres importantes. the very important people. A veces eso pasa en el cuerpo de Cristo. Sometimes that happens in the body of Christ. A veces cuando ya alcanzamos una posición como ministro de Dios, Sometimes when we reach a position as a minister of God,
ya no queremos hacer otras cosas. We don't want to do other things. Recuerdo que hace tiempo vino un muchacho, I remember one time estuvo aquí con nosotros, one person came in and se he was movió with para them, otro estado. and then he went to another state. Pero un día Fernando terminó de predicar So one day Fernando was done preaching y él estaba allá atrás and he was sitting back there. y lo miró que al rato salió con la, ¿cómo se llama? La vacuum. Y estaba haciendo vacuum And then he came out with a y me vacuum, dice he allá started afuera, me vacuuming, dice, and he told me out there. oiga pastor, And fue cuando él recién llegó aquí, that was when he just came que here. el hermano no fue el que predicó, And then he asked me, wasn't that the person that the brother just preached? pero está limpiando. But he's cleaning. Le digo, aquí limpiamos todo. And I told him, here, we all clean. A lo que yo voy con esto de transmitirte Well, what I'm trying to transmit to you es with que this, no importa qué es lo que tú dices, yo puedo hacer o no puedo hacer. it doesn't matter what what you think that you can do or not do. ¿Qué sabía un platero de construcción? What a silversmith, what ¿Qué did he sabía know un about construction? perfumista de construcción? Or a perfumer, what did he know ¿Qué sabía un about construction? sacerdote si todo lo que ellos sabían era estar haciendo el servicio a Dios? Or the priest, what did they know about construction? O All what un they knew, levita it que was todo just lo que sabía about doing that, doing the service for God, or the Levites. que ellos lo que hacían era también adorar a Dios. Or what they knew, it was worship God. Pero ellos dijeron, vamos a edificar. But everybody said, let's go and build. Tomaron la visión de Dios They took ownership of the vision y of God, avanzaron a hacerlo. and they moved forward to do it. Le decía yo a mi hijo en estos días pasados, And I told my son this couple days ago, Dios no escoge al que sabe más. God does not choose the one who knows the most. Dios escoge al que está dispuesto. God chooses the one who's willing to do it. Yo le decía a él, porque yo siempre le hablo de liderazgo a él. I told him because I'm always talking to him about leadership. Le decía, la disposición es más mayor y más poderosa que el don. I told him that willingness is greater than all the knowledge and everything. Todos somos importantes en la visión de Dios. We all important in the vision of God. El último punto. The last point, En la vida corporativa de la iglesia, in the corporated life or church, la familia es la base fundamental del the servicio a Dios. family is the fundamental basis of the service to God. Cuando vamos al capítulo 4, donde habla de la edificación, When we go to chapter 4, when it speaks about the edification, vemos que una vez se levanta Tobías, we see once again Sanballat, Sanballat arises. y los de Judá dijeron, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. En el versículo 10. And on verse 10, they said that the forces of the carriers, they have weakened. Los escombros son muchos The rubble is a lot. y no podemos edificar el muro. We cannot build the wall. Y Dios le da una de las estrategias más poderosas que creo yo en el libro de Nehemías son dadas para lo que es la vida corporativa de la iglesia. And I truly believe that God gives one of the strategy that is one of the greatest strategies to the corporated life. Que es, lo dice el versículo 13 del capítulo 4. It speaks about it on the verse 13 out of chapter 4. Dice entonces por todas las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo, di conmigo, puse al pueblo por sus familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Yo creo que él pudo levantar un pequeño ejército que hiciera frente a la gente que venía en contra de ellos. I think he was able to raise a small army to fight those who were against them. Pero Dios lo que quería cambiarles a través de Nehemías era una mentalidad de individualismo. But what God wanted to change in their mind through Nehemiah, it was the mentality of being an individual. Porque si tú lees el versículo que está delante, Because if you read the verse that it was before that, dice, después miré y me levanté y dije a los hombres y a los oficiales y al resto del pueblo, no temas delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible,
Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Él estaba diciendo Well, he was saying que en familia era mejor pelear las batallas. that it was better to fight as a family together your battles. Él pudo haber levantado un pequeño ejército, He could have raised a small army, haberlo puesto en defensa. 5 kilómetros no es muy grande como para decir tener un ejército. to have a defense of 5 kilometers is not so much, not to have a small army. Pero Dios le dijo, ponlos por familia. But he said, put them together as a family. No importa si no eres un guerrero. It doesn't matter if you're not a warrior. No importa si no eres un peleador de artes marciales mixtas o que sabes utilizar la katana o lo que sea. It doesn't matter if you're a fighter, if MMA fighter. Si alguien toca a tu familia, If somebody touches your family, tú te levantas. you will arise. Y Dios quería llevar al pueblo de Israel And that's what God wanted to lead the people of Israel, a quebrar el espíritu de individualismo. to break the spirit of individualism. Dios sabía que si él no lo quebraba, God knew that if he didn't break that, iban a pasar 70 años para construir esas he murallas. was going to pass another 70 years to build those walls. Ya habían pasado 100 años y las murallas no estaban hechas, They had already passed 100 years and porque a nadie le the importaba. walls, they were not done because nobody cared. Y algo que aún en la historia se dice que era imposible que terminaran esa estructura de 5 kilómetros. And even in the story, they said that it was impossible for them to finish those 5 kilometers De 8 pies de ancho, of wide, 8 feet of wide de 40 pies de altura, and 8 feet tall, donde a veces podían correr caballos en las murallas. where some horses that were able to run on them. Era imposible terminarlas en 52 días. It was impossible to build those in 52 days. Ya no quiero volver al mensaje porque ya estoy fuera del tiempo. And I don't want to go back to the message because I'm run out of time. Pero Dios quería llevar al pueblo de Israel But God wanted to lead the people of a Israel través de Nehemías through Nehemiah a la convicción de la vida corporativa to the conviction of the corporate life de un pueblo. of a people. Y yo te dije, son principios que quiero poner en tu corazón And like I said, there's some principles that I want to place in para your heart hablarte de la vida corporativa de la iglesia. to speak to you to the corporate life of church. Hasta que no miremos a quien está, al que está al lado siempre se sienta la familia. Until we see the person right next to us, Hasta que no miremos al que está allá atrás, que es Joel, como parte de mi familia. until we see the person behind there, like Joel, part of my No family, nos dolerá lo que le pasa a Joel. it will not hurt us what he goes through. Y en la vida corporativa lo que le pasa a uno afecta al cuerpo. And in the corporate life, what happens to one, it affects the other. Dios quería llevarlos a eso. That's where God wanted to lead them. Y Dios está hablando a nuestro corazón And God is speaking to our hearts que si nos levantamos en la vida corporativa de iglesia, that if we are rise in the corporate life of church, los mejores años de nuestra vida, the best years of our lives, los mejores años de nuestras the familias best years of our family, están delante de they are nosotros. ahead of us. Empieza a implementar lo que te he dicho Start implementing what I'm telling you en tu ámbito de familia. and your atmospheres as a family. Un día sienta a tus hijos y dile, tengo una visión de Dios. One day, sit your children and tell them, I have a vision. ¿Qué piensan de esto? What do ¿Cómo you ven? think about this? What do you think? Cuando yo siento que tengo que hacer una decisión importante, siento a mis 3 hijos When I feel that I have to make an important decision, I sit down my 3 y children hablo con ellos. and I speak to them. Les pregunto, I ask them, ¿qué piensan de esto? what do you think about this? Les planteo mis planes. I lay down my plans. Hemos hablado de la compra de un edificio We had spoke about the en purchasing el of ámbito de buildings mi familia. with my family. Yo le digo, ¿qué piensan? What do you think? ¿Me voy a entender? Do I make myself understand? Dios quiere llevarnos a eso, That's where God wants to lead a us, restaurar to restore
el ámbito corporativo the corporate de nuestras vidas. atmosphere of our lives. Ponte sobre tus pies. Stand on your feet. Hay muchas cosas que decir. There's many things to say. Respira profundo. Just take a deep breath. Medita unos momentos en esta palabra. Just meditate a few minutes, a few moments on this word. Solo cierra tus ojos y medítalo. Just close your eyes and think about it. Te voy a mencionar los 6 puntos. And I'm gonna mention the 6 points. Ahí con tus ojos cerrados. Just keep your eyes closed. Medita en esto. Just meditate on this. En la vida corporativa de la iglesia, In the corporate life of church, todos somos Nehemías. we all Nehemiah. Tú eres un Nehemías. You are a Nehemiah. Dios te eligió a ti. God has chosen you. Sabes, cuando pienso en esto, pienso en que Nehemías era un hijo de alguien que nació él en el cautiverio. When I think about this, I think about Nehemiah being the son of somebody who was born in captivity. Él nació en una tierra que no era la de sus padres. He was born in a place that it was not his parents' place. Muchos de los que estamos aquí tenemos hijos que sus hijos nacieron no en la tierra de nosotros como padres. Many of us, we have children that they were born in the land that it was Todos belongs estos to their son parents. diseños de Dios. And all of these are designed from God. Y Dios escogió a un Nehemías And God has chosen a Nehemiah, y lo hizo crecer en una tierra que no era su tierra. and He made him grow up in a land that it was not his. Y cuando creció tomó la visión de Dios sobre sus vidas. And when he grew up, he took the vision of God to his life. Los Nehemías se apropian de la visión de Dios. The Nehemiahs, they appropriate from, they all take ownership of the vision of Tú me God. dijiste, Señor, yo lo creo. You told me, God, and I believe it. Tú me hablaste y yo creí y lo he profetizado. You spoke to me, and I have believed it, and I have prophesied. En la vida corporativa de la iglesia, The corporate life of church, la visión de Dios es más grande que nosotros. the vision of God is greater than us. A veces siente que no llegas, Sometimes you feel like you que don't no measure vas a up, llegar a lo que Dios te that dijo. you don't measure up to what Quiero God has said. decirte de que si la visión es más grande que tú, I want to tell you that the vision is greater than you. hay una probabilidad de 99.9%, There's a probability of 99.9, si no es que el 100% que la visión es de Dios. if not 100%, that the vision comes from Pero God. apropiate de ella. But take ownership of it. En la vida corporativa de la iglesia, In the corporate life of church, siempre habrá enemigos que se levanten en contra de la visión que Dios te da como there familia, will always be enemy that will arise against the vision that God gives you as a que family, Dios te da como o nos da como congregación. that God gives us as a church. Pero tienes que entender que esos enemigos no pueden detenerte. But you have to understand that those enemies cannot stop you. En la vida corporativa de la iglesia, cada uno de los que estamos aquí somos importantes. In the corporate life of church, every single one of us is El important. papá de David creyó que David no era importante para estar en una reunión tan importante. David's father, he thought that David was not important to be on a reunion that he had. Pero se dio cuenta que el que pensó que no era importante era el más importante que todos. But he realized that the one he thought it was not important, it was more important than anyone Y en else. la vida corporativa de la iglesia, And in the corporate life of church, tu familia es la base fundamental del servicio a Dios. your family is the fundamental basis of the service to God. Dios busca a los Nehemías, God is seeking for those Nehemiahs, pero los busca para levantar familias but he is seeking them to rise families que puedan correr en una visión mayor. that may be able to run with a greater vision. Así es que si estás con tus hijos o tu familia ahí, abrázala ahí donde estás. If you are with your children right there, just hug your family Y dile al Señor, Señor, and tell the Lord, Lord, mi familia es importante. my family is important. Por ella he luchado, I have fought for them. he trabajado, I have worked for he them. peleado en oración, I have fought for them on prayer. he creído, I
have believed, y veré la gloria tuya, and I will see your glory, porque Él se levantará because they will arise, y construirán la visión que tú les des and en they will algún build momento. the vision that you will give in a certain given Bendice a time. tu familia ahí donde estás. Bless your family there where you are. Tómate un tiempo para bendecirla. Take some time to bless them. Para Dios la familia es For importante. God, family is important. Yo me gozo ver a mi hermano Antonio y a mi hermana María con sus hijas sirviendo a la puerta. I rejoice with my brother Maria and Antonio serving with their daughters. Porque es maravilloso ver a una familia sirviendo a Dios. Because it's wonderful to see a family serving to God. Ahora no son perfectos nuestros Now hijos our children, they're not perfect, y van a cometer errores, and they're gonna do mistakes. pero tienes que saber But you have to know que la visión de Dios se cumplirá en that ellos, the vision of God, they will que no have los to pass on dejará hasta que Dios haga lo que te ha prometido. them. That God will not leave them until God does what He has promised. Asegúrate que Dios hable de tus hijos. Asegúrate de que Dios hable de tus Make hijos. sure that God is Asegúrate de que Dios hable acerca de Make ellos. sure that God is speaking Dile al about them. Señor, ¿qué estás hablando sobre mis hijos? Ask the Lord, what are you speaking about my? Dile al Señor que te hable en la madrugada, Ask the Lord to que talk te to you in the middle muestre of the la night, vida de ellos, la historia de ellos. that they will show you their story of them, Y luego profetízalo sobre de and ellos. then prophesize. Amado Dios, en esta hora bendigo cada familia de CMD, Beloved Father, at this time, los que están en este lugar, los que no están en este the lugar. ones that are not here, Bendecimos cada familia. we bless every family. Bendecimos a la familia CMD congregacional, Dios. We bless the family CMD, A CMD la vida corporativa. CMD Incorporated, Cada ministro que levantarás. every minister that you will, Cada empresario. every business, Cada ingeniero. every engineer, Cada arquitecto. every architect, Cada doctor. every doctor, Cada una de las personas every single of de the los people, niños of the children que se levantarán con una visión tuya. that will arise with a Y vision quizás from en you. algún momento en la historia And at some given time, sean grandes they predicadores, will become greater sean preachers. grandes They will empresarios, bring greater business. sean gente que esté a la par de gente muy importante They will be people that will be right next to people y who que are very puedan important. dar, Señor, su punto de vista en grandes And they decisiones. will have Bendigo cada familia opinion on a great en el decision. nombre de Bless every Jesús, single family. en el nombre de In Jesus' name. Jesús. In Jesus' name. Dile gracias, Señor. Say thank you, Lord. Gracias por mis hijos. Say thank you, Lord, for my Gracias por children. mi esposa. Thank you for my Gracias por mi wife. familia. Thank you for En my el family. nombre de In Jesús. Jesus' name. Di conmigo, yo soy un Say with Emías. me, I am an Yo Amad. soy un I Emías. am an Amad. Gracias, amado Dios. Thank you, Lord. Gracias, amado Dios. Thank you, Lord. Gracias, Dios del cielo. Thank you, Lord. En el nombre de In Jesús. Jesus' name. Amén. Amen. Amén. Amen. Y amén. Dale un aplauso a nuestro Señor Give a hand to the Jesucristo. Lord. Puedes sentarte. Let me take a seat. Que Dios te bendiga. God Que bless Dios you. te guarde. God may keep you. Declaramos que la bendición de Dios es sobre tu casa. We declare that the blessing of God there upon your Que family. Dios te ha escogido. That God has chosen Que you. Dios te diseñó. That God has given you a Que design. Dios tiene un diseño perfecto para ti. And that God has a perfect design for you. Pero encamínate But you have to a la walk on. búsqueda You have to seek. de Dios. You have to seek Porque God. Él es el primero que te está buscando. Because He is seeking you. Que Dios te bendiga. God bless you. Que Dios te guarde. And He will keep you. Dar un aplauso.